Saludos a todos en el amor de Cristo. Le habla Marcos Pérez. Estamos en Ser Bíblicos y hoy es necesario, importante de aprender juntos lo que es la inteligencia espiritual. De eso se va a tratar el desarrollo de esta enseñanza, porque hay que marcar una gran diferencia entre lo que es la inteligencia biológica natural a la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque la inteligencia biológica o natural es la habilidad que tiene nosotros o tenemos nosotros para aprender, para razonar, para formarnos una idea correcta, para resolver problemas en esta vida, en este mundo real, y aprendemos a través de nuestro desarrollo biológico sobre esta tierra de cómo resolver ciertos problemas, ciertas circunstancias o ciertos eventos. La inteligencia emocional es un poco diferente en el sentido que es la capacidad humana de sentir, de entender, de modificar los estados emocionales. Acuérdese que nosotros tenemos emociones, las emociones, la ira, el enojo, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el desarrollo de la habilidad del autocontrol de tus emociones y sentimientos. Eso es lo que es la inteligencia emocional. Pero hoy vamos a hacer un énfasis importante en lo que es la inteligencia espiritual. Y es la capacidad humana dada por Dios para entender, para controlar y modificar la información que recibimos. Oído esto, que recibimos en nuestro espíritu, no en nuestra mente, y la que nos da a nosotros luz a entender y caminar a través de los principios de las Sagradas Escrituras. Por lo cual, Dios gobierna a este mundo. En otras palabras, la inteligencia espiritual nos permite interpretar los eventos y circunstancias que ocurren en nuestras vidas desde una perspectiva divina, acorde lógicamente a los principios acordados en las Sagradas Escrituras que rigen nuestra mente inconsciente. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos cómo el Espíritu quiere regir a nuestro mente inconsciente para que nosotros llevemos entonces una vida con principios bíblicos en sabiduría. Proverbios capítulo 4 versículo 18 nos dice: mas la senda de los justos, usted es un justo, usted es una justa, ¿sí? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La idea de esta enseñanza es que si hay oscuridad en su corazón, hoy aprendamos a que como la luz del amanecer va iluminando la tierra hasta que todo se puede ver con claridad, así nosotros entendamos qué es lo que hay en nuestro espíritu y podamos, a través de este desarrollo, de esta enseñanza que se va a dividir en dos clases por la intensidad de información y la cantidad de información que va usted a recibir, y se esclarezca y usted camine a la luz de la palabra como caminar al mediodía. En otras palabras, la inteligencia espiritual es la habilidad que Dios nos ha concedido para que nosotros podamos entender y controlar cualquier información que recibimos en nuestro interior. Tenemos sueños, tenemos revelaciones, a veces tenemos impresiones de la lectura de la palabra de Dios, un mensaje nos impacta y como no conocemos qué es lo que hay realmente en nuestro espíritu, no le damos nosotros el enfoque bíblico para interpretar lo que Dios nos quiere decir. Y muchas veces incurrimos en un grave error. Vamos y pedimos consejería a personas, inclusive líderes laicos, en los cuales no tienen inteligencia espiritual y lo que nos hacen es confundirnos y errar en el blanco. Hoy quédese conmigo y vamos a aprender juntos cómo nosotros adquirimos la inteligencia espiritual para poder nosotros caminar a la luz de la Escritura, de los sueños, de las revelaciones y de las impresiones que tenemos en nuestro ser. Estamos en Ser Bíblicos y le habla su pastor y maestro Marcos Pérez. Antes de entrar en profundidad sobre
cómo nosotros podemos comprender nuestro espíritu y adquirir inteligencia espiritual, es necesario que le dé una teoría para que tengamos base bíblica de lo que vamos a desarrollar y no quede simplemente en algo que nació de mí. Eso está establecido, confirmado y revelado en la santa palabra de Dios. La inteligencia natural o biológica, como le estaba diciendo, te permite ser racional, operar con la lógica, y eso es lo que normalmente el gran porcentaje del ser humano sobre la faz de la tierra se rige por la lógica. Y Primera de Corintios nos lo revela cuando Pablo le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 14, que nos dice: pero el hombre natural, o sea, el hombre con una naturaleza biológica, racional, lógica, dice, perdón, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. O sea, que hay dos líneas, hay dos fuentes, hay dos líneas de pensamientos, hay dos, por decir algo así, hay dos entidades internas dentro de nosotros: la natural, la biológica, la del conocimiento por los sentidos, y está la espiritual cuando nacemos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para tener esta nueva identidad y esta nueva revelación y esta nueva fuente de vida, porque el hombre natural que no ha nacido de nuevo, la escritura misma nos revela que no nos vamos a parar ahí, el espíritu está muerto, el espíritu está dormido. Entonces no hay manera de que él pueda entenderlo porque está dormido. Pero para las personas que son espirituales, han nacido de nuevo, este es el mensaje que les va a dar a usted el crecimiento y la comprensión de tal vez de lo que le está aconteciendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las comprende, su lógica no le da la capacidad de aceptarlas y no las puede entender, dice la escritura, porque se ha de entender espiritualmente. Esa es lo que es la diferencia entre la natural y la espiritual, como una base bíblica para el desarrollo de esta clase. La inteligencia emocional te permite el autocontrol de tus emociones y lo que realmente nosotros pensamos, sentimos y deseamos, pero no es lo que Dios nos ha impulsado a hacer. Y Pablo también sigue escribiendo sobre este tema. En 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia, con su sabiduría, con su conocimiento, engañó a Eva, vuestros sentidos, y nosotros entendemos por los sentidos nuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces el príncipe de las tinieblas, donde busca la manera de confundirte, de atarte, de traerte carga, de distorsionar tus creencias en tu mente, en tus sentidos, en tus emociones, en tu conocimiento biológico. Y la inteligencia espiritual, que es necesario que nosotros la aprendamos hoy, te permite no solo mejorar tus relaciones interpersonales, sino que orienta tu vida de forma que logras cumplir con éxito la razón por la cual Dios te ha traído a este mundo. Acuérdate que es el propósito del corazón de Dios antes de la fundación del mundo, que estableció en tu espíritu, y la única manera de entender esa comprensión, esa revelación, ese propósito es en tu espíritu. De ahí radica que muchas personas se pasan toda la vida cambiando de profesión, cambiando de ciudad, cambiando inclusive de familia, cambiando de esposa, cambiando de deportes, cambiando de casa, cambiando de carro, buscando una identidad con ellos mismos, porque lo están haciendo con su mente racional, lo están haciendo con sus emociones, y está lejos realmente de la inteligencia espiritual. Y Dios se mueve es en el espíritu, porque Él es espíritu. La inteligencia espiritual solamente la podemos recibir de una fuente, y esa fuente es Dios mismo. De esta inteligencia espiritual, precisamente Santiago nos escribe en el capítulo 1 del versículo 5 y nos dice:
Y si alguno, oído amado, oído amada, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada sabiduría. ¿Sabiduría en dónde? En nuestro espíritu. Porque conocimiento vamos a adquirir nosotros en nuestra mente biológica, a través de estudios, a través de libros, a través de experiencias, a través de las circunstancias. Esos conocimientos es adquirir conocimiento biológico. Y hay una, por decir algo, hay una madurez biológica cuando entonces tú puedes dominar entonces tus emociones, puedes dominar tu ira, puedes dominar tu enojo, puedes regular inclusive el amor a quien se lo das, a quien se lo restringe. Entonces puedes inclusive el gozo, la alegría, puedes regularlas en tus emociones. Pero la sabiduría viene de parte de Dios, es a tu espíritu. La sabiduría en respuesta al contexto bíblico del beneficio de las pruebas. Cuando tenemos sabiduría, Santiago sigue escribiendo en el capítulo que estuvimos hablando a partir del versículo 2 en adelante, dice: sabiduría no es conocimiento intelectual o especulación fisiológica, sino comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Una definición de la palabra sabiduría, y es importante nuevamente que se lo repita: no es el conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Si hay carga, si hay perturbación, si hay personas que se alejan de Dios, de la iglesia, de la palabra, de la oración, es porque están tratando de comprender las pruebas es con su mente, con su conocimiento biológico. Pero la sabiduría, si hay sabiduría, entonces vas a adquirir comprensión de lo que está aconteciendo en tu vida y puedes entonces entrar en una madurez y dirección adecuada. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, estoy estableciendo bases bíblicas para el desarrollo más profundo de esto. Y ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces está hablando de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder. O sea, con sabiduría de Dios, con sabiduría que solamente lo único que lo puede dar es la fuente de Dios mismo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres, en la filosofía de los hombres, en los conceptos de los hombres, en las prácticas, en las religiosidades de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, muchas personas piden sabiduría para tener conocimiento biológico. Eso está lejos de la verdad. Es bueno tener conocimiento biológico porque eso es lo que te va a dar la habilidad de la comprensión y el desarrollo natural de la lógica sobre esta tierra. Pero la sabiduría espiritual, la sabiduría en el espíritu, es una fuente que viene de Dios y es algo para comprender el campo espiritual. La revelación por el Espíritu, hay muchos pasajes, le voy a tocar simplemente estos para que nosotros tengamos una base bíblica, lo que vamos a desarrollar en este día. La revelación por el Espíritu de Dios, en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Cuando Pablo le escribió a 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría tiene que ver mucho y mucha relación con la madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de los sabios, ni de los filósofos, ni de las entidades de eminencia de este siglo, que perecen, que mueren con ese conocimiento. Y el versículo 7 dice: mas hablamos, dice Pablo en esta carta, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, oído esto, para nuestra gloria. O sea, hay una gloria en esta sabiduría que ciega completamente la sabiduría emocional y la sabiduría intelectual y la sabiduría natural. Inclusive
Dios nos ha dado esta sabiduría en nuestro espíritu para poder vencer y contrarrestar el conocimiento del príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas tiene sabiduría, tiene conocimiento, ¿verdad? En su guerra en contra de la destrucción de la raza humana. Y la única manera, la única forma, la única fuente que nosotros tenemos para desarmar las artimañas del diablo en contra de nosotros o en contra de una familia o en contra de algo que Dios nos envíe, una misión, es cuando Dios nos da esa sabiduría interna en misterio en nuestro espíritu de cómo nosotros podemos guerrear y derrumbar todos esos argumentos que crea el príncipe de las tinieblas. La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice Pablo. Entonces, la sabiduría oculta y la sabiduría del misterio denota una verdad escondida en la mente de Dios para que Él decida, para que Él revele, para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre, para que Él nos quite un velo que en el mundo físico no se ve, sino es un movimiento, una manifestación, un trabajo, una estrategia, se puede decir una guerra oculta en contra de ti, en contra de tu progreso y tu desarrollo. Y a veces por eso a veces pensamos de que ¿qué acontece conmigo que no progreso? Todo lo que yo hago siempre sale mal, siempre hay un tropiezo, no puedo triunfar en los negocios. En mi matrimonio ya me he casado inclusive 2 veces, para algunos tal vez 3 veces. No sé si el problema soy yo, no sé si el problema es de mi esposa, no sé si el problema es con la familia. No puedo progresar ministerialmente, no puedo desarrollarme, caigo siempre en el mismo pecado, no puedo vencer este pecado, no puedo vencer aquello. Hay un misterio oculto, hay ataduras ocultas que solamente la sabiduría de Dios revelada a tu espíritu te puede develar, te puede revelar, te puede enseñar, te puede mostrar y te puede manifestar qué es lo que está aconteciendo para que entonces oremos con sabiduría y Dios nos enseñe cuál es la estrategia o cuál es el arrepentimiento adecuado que tengamos que hacer en nuestras vidas para nosotros deshacernos de esa atadura, deshacernos de esa cadena y deshacernos de esa influencia y ese acceso que tienen los demonios o el príncipe de las tinieblas en nuestra vida a través de nuestro espíritu por falta de esa sabiduría. Así que yo le pido hoy que oremos fuertemente al Dios del cielo para que nos dé sabiduría, conocimiento y revelación de sí en todas las fuentes que nosotros necesitemos y podamos crecer y madurar. Lo declaro sobre usted en el nombre de Jesús. Amén. Y esto, a medida que vayamos entrando más en estas definiciones, se va a poner mucho más interesante. ¿Qué principios se requieren para incorporar inteligencia espiritual? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Todo es a través de principios en este universo. ¿Qué principios se requieren para incorporar inteligencia espiritual a nuestro ser? Para tener inteligencia espiritual, la mente requiere pasar por un proceso de purificación para poder responder a los desafíos internos y externos. Entonces hay un trabajo intenso que tenemos nosotros, una responsabilidad de purificar, de modificar nuestro ser. Tito, en la carta que se escribe Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 10, dice: porque hay muchos contumaces, hay muchísimos sobre la tierra, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, mayormente los que conocen la Torá, los que conocen la Escritura. Inclusive me atrevo a decir para todos aquellos, inclusive supuestamente entre comillas, maestros o pastores de la palabra, habladores de vanidades. No porque los quiera yo criticar, la Escritura lo habla de esa manera, sino por falta de inteligencia espiritual. Puede ser que por su conocimiento adquirido, por su mente biológica, enseñan lo que ellos han aprendido y pueden interpretar de acuerdo a su inteligencia biológica. Pero acuérdense que necesitamos nosotros, para entender las cosas espirituales, inteligencia espiritual. Entonces, Pablo le sigue escribiendo a Tito
porque él se encontró con esa confusión, se encontró con esa irregularidad y él tuvo que ir a oración a ver qué es lo que estaba pasando. Dice habladores de vanidades. ¿Qué significa habladores de vanidades? La palabra habladores de vanidades del hebreo al griego es metaloigos, y metaloigo es de matalos, y matalos que es ocioso, inútil, y el lego quiere decir hablar. O sea, metalogos o metaloilogos, esa es la palabra correcta del griego, aunque yo no sé griego, pero aquí tratando de hacerlo mejor y esforzándome a lo mejor para que ustedes lo puedan entender, es hablar carente de razón y de valor, carente de razón, carente de no razonar las cosas espirituales y de valor, y que evidencia un indisciplinado estilo de vida. ¿Oído esto? Entonces en el versículo 15 la misma palabra nos dice: todas las cosas son puras para los puros, refiriéndose a esta falta de percepción espiritual y de entender las realidades espirituales. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces yo les invito, para aquellos que no han visto las condiciones de la mente en las enseñanzas pasadas, lo que es la conciencia, lo que es los estados de la mente, que ya está disponible aquí en su canal, los vean para no pararnos nosotros y explicarle a usted lo que es los estados de la mente, lo que es los estados de el estado de la conciencia, que es una mente corrompida, que es una mente vana, y nosotros podamos proseguir con esto, lo que estamos nosotros haciendo un gran énfasis, lo que es cómo adquirimos la mente espiritual. Pero le adelanto algo: la mente, ¿qué es la mente? Al no haber un órgano físico llamado mente, porque nosotros tenemos un cerebro, la masa encefálica, ¿sí? Como también el hígado, como el riñón o como el corazón. Esos simplemente son órganos que ayudan a un proceso biológico, que adquieren y dan información a nuestro espíritu a través de los 5 sentidos, a través del olfato, a través de la vista, a través del tacto, a través del oído, ¿sí? No se puede entonces operar y la mente espiritual o el espíritu no se puede operar como un órgano físico, es algo virtual, algo espiritual, algo que está puesto por Dios, algo inaccesible para nosotros, pero es tan real como un cuerpo físico. Entonces la mente no pertenece a una realidad física, el espíritu no pertenece a una realidad física, sino a una realidad espiritual. El término mente es una metáfora para los pensamientos que genera el cerebro. El cerebro es un procesador, él recibe una información y esa información la procesa, y esa cantidad de fuentes, de palabras, de imágenes, de olores, de sabores, de tactos, entonces las procesa y esa información la envía entonces al espíritu. Los pensamientos están relacionados en el corazón y es el órgano físico, aunque el órgano físico metafóricamente hablando también se interpreta como los pensamientos y sentimientos que se generan en el cerebro. Entonces también cuando hablamos de corazón, bíblicamente no estamos hablando de un órgano físico, porque el órgano físico sabemos que es un corazón. El corazón es el responsable de bombear la sangre a todo nuestro torrente sanguíneo. No tiene nada que ver con los pensamientos, pero metafóricamente es donde encontramos una respuesta bíblica en la palabra, es donde están los pensamientos, donde están los sentimientos, en donde lógicamente está y reside nuestra identidad, lo que llamamos nosotros alma, nuestras decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que el Salmo 119, en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en el alma. Hay algo que necesitamos saber sobre la mente. El alma del griego es suchi y la palabra significa el hombre natural o la vida natural. Esto nos habla de la vida humana. Ella está dividida en 3 partes mayores de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y estas 3 partes es importante para aquellos que no lo saben, las recordemos, porque primero tenemos la mente, en donde
está la mente? Lógicamente la escritura dice que en el corazón. ¿Y dónde está el corazón? Lógicamente eso es algo virtual, algo metafórico. Entonces, por eso es que nosotros somos seres 100% espirituales y al mismo tiempo nosotros estamos viviendo en un cuerpo, en un traje, para vivir en este cuerpo físico que es el que nos da acceso para respirar, para ver, para tocar, para palpar, pero en sí nuestra identidad interna es espiritual y nosotros somos seres espirituales, vestidos eso sí con un traje de carne. Entonces la mente, la voluntad, las emociones, la mente está compuesta a su vez por las imaginaciones, los razonamientos, los pensamientos, la lógica y el intelecto. Esa es la mente: intelecto, pensamientos, razonamientos, imaginaciones, la mente natural, la cual aprende por los sentidos desde que nacemos. Y a través de estos componentes, la mente tiene lo que llamamos el entendimiento racional. Evaluamos las circunstancias y nosotros entonces tenemos un entendimiento racional, o también conocimientos por los sentidos. Y ese conocimiento por los sentidos, recuerda que los 5 sentidos son los canales, como yo les venía diciendo, y es bueno hacerle énfasis, es el medio que Dios le puso al hombre para comunicarse y estar consciente del mundo exterior que lo rodea. Igual te se lo repito: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, ¿sí? Es el medio consciente de tener acceso consciente de este mundo físico. Pero en sí nuestra vida, nuestra naturaleza es espiritual. ¿Y en dónde está también la voluntad? La voluntad está compuesta por las decisiones, por los gustos, por las intenciones, por los propósitos, por los deseos. El llamado en todas las escrituras en cuanto a la voluntad es quebrantarla, lo cual es un proceso que Dios ha tratado y sigue tratando con nosotros, porque en la voluntad está nuestra prepotencia, está la autosuficiencia, está el egoísmo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síguela. O sea, si alguno quiere seguirme, tiene que decidir dar su voluntad a mi palabra, a mis deseos, a mis mandamientos, a que el espíritu humano se deje reír por el espíritu de Dios y entonces camine como Dios quiere que caminemos, y que no nos dejemos influenciar, manipular, dirigir y tampoco influenciar por los deseos de nuestro cuerpo, por los deseos de nuestra carne. Crucificar la carne es cargar la cruz. La carne siempre impulsa y tiene deseos carnales. Y a veces inclusive los deseos carnales no es que sean malos, sino que hay un constante impulso de satisfacerlo, como la recreación en excesivo, como el sexo de una manera ilegal, como la ambición desenfrenada de adquirir cosas en las cuales sabemos que después de la muerte no nos llevamos nada. Es bueno tener casa, es bueno tener carro, es bueno tener un ahorro, pero no vivir desenfrenadamente trabajando, porque es que la vida no es comida y bebida solamente, sino vivir en el espíritu. Entonces, crucificar y tomar la cruz es precisamente eso: darle más énfasis, como hoy usted está haciendo, darle más énfasis a entender y a comprender nuestro espíritu, para que nosotros podamos entonces madurar y crecer abundantemente. Aquí la palabra vida es suchi, que realmente significa alma, y a veces es traducida como vida o mente. En la vida o la mente que habla Jesús aquí es donde está precisamente el asiento de la voluntad, es donde está el asiento de las emociones, es donde el hombre toma las decisiones que van a afectar sus vidas como ente moral libre. Precisamente en donde es la voluntad, porque nosotros tenemos un libre albedrío, y es muy importante que yo le dé este conocimiento lógico inicialmente, para que comprenda y separe la diferencia de lo que vamos a entrar ahora.
en lo espiritual. Metafóricamente hablando, en el corazón es en donde acumulamos la información que necesitamos. Ahí donde acumulamos la información que necesitamos en nuestra mente virtual. Lógicamente, pasada por el proceso de la mente biológica que recibimos desde dentro de nosotros. El cuerpo nos habla por dentro y por fuera. Entonces la mente opera. ¿Cómo opera la mente? Conscientemente y voluntariamente. Como comer, leer, pensar, etc. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por la imposición de mis manos. Entonces aquí Pablo le está dejando saber a Timoteo de que a través de su imposición de manos le descargó una fuente de energía, de fuego espiritual en su espíritu. Pero para que él se mantenga, tiene que avivarlo. Ahí es donde vamos a entrar nosotros más adelante. Tiene que mantenerlo encendido. Entonces, el cerebro tiene, por decirlo así, de esta manera, dos sistemas operativos para administrar la mente, la facultad de pensar, de imaginar, de desarrollar ideas, de tener conciencia de identidad y fuerza para hacer las cosas. Estos dos sistemas operativos trabajan uno a nivel consciente y otro a nivel inconsciente. Por decirlo así, es muy importante que le dé varios ejemplos porque es más fácil entender ejemplos de la mente natural a tratar de llevarlo a usted a entender otro sistema operativo que es el espiritual. Y cuando nosotros hablamos de un lenguaje operativo, un ejemplo que se me ocurre es una computadora. Por ejemplo, una computadora tiene dos sistemas operativos. Tiene el software, el programa diseñado para realizar las tareas específicas. Tiene un programa o unas aplicaciones ofimáticas en las cuales nosotros, si requerimos ciertas tareas, simplemente la buscamos, la descargamos y hacemos esa tarea. Eso es lo que se llama un sistema de gestión de base de datos. También tenemos un hardware, que son las piezas fundamentales e imprescindibles para la computadora, como la función de ellas, como el mouse, como el monitor, como el teclado, como el ratón, si a veces en algunos países lo llaman de esa manera. O sea, se necesita esas funciones o estos piezas para poder desarrollar ello. Pero la más grande y poderosa es tu mundo inconsciente. La mayoría de las cosas que haces y reaccionas o respondes a los hechos que ocurren en tu vida es tu vida de pensamiento inconsciente y viene por la influencia de tu mente inconsciente que se impone en tu cuerpo, en tus emociones y en tus pensamientos. Ahí, en esa vida inconsciente, es donde nosotros ya, después de esta cantidad de información bíblica y de ejemplos biológicos o ejemplos naturales o ejemplos físicos, vamos a entrar nosotros a lo que cómo nosotros realmente adquirimos inteligencia espiritual y cómo nosotros podemos tener acceso, oído esto, acceso a nuestro campo espiritual. Y no es una idea o un concepto de Marcos Pérez, porque el Salmo 139, donde vamos en la segunda enseñanza que va a salir la próxima semana, en el Salmo 139, el versículo 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, conoce mi hardware, conoce mi estado consciente, natural, biológico, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay algún camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame a la realidad espiritual para entonces comprender, discernir, captar, entender cuál es la problemática no solamente de mí, sino de mi entorno. Así que no se pierda la segunda clase que vamos a estar desarrollando, porque ella es la respuesta a toda esta primera clase de teoría. Y le aconsejo que para que venga más preparado para esta segunda enseñanza, vea los estados de la mente y vea también enseñanza que está en su canal
en ser bíblicos de la conciencia. Así va a tener usted un mejor enfoque y va a tener más herramientas en su mente de conocimiento y poder entender lo que Dios nos quiere enseñar y revelar en cómo adquirir la mente espiritual. Los bendigo abundantemente, le deseo paz, sabiduría, y en este proceso de enseñanza le pido que Dios le revele, o usted personalmente le pida a Dios que le dé sabiduría y conocimiento espiritual. Dios me los bendiga, los amo profundamente y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom y bendiciones a todos. Estamos en Ser Bíblicos y le habló su pastor y maestro Marcos Pérez. Fuerte abrazo a todos.